Pues yo estaba en Río Grande, ¿viste? Está Tierra del Fuego, está Río Grande y Ushuaia. Nosotros estamos en Río Grande. Entonces, 10 días antes del 2 de abril, nos hacen guardar toda la ropa que teníamos de salida, de todas esas cosas. Y nos hacen firmar un documento en el cual dicen a quién tiene que mandarle las pertenencias nuestras particulares si nos pasaba algo. En esa época lo único que había era teléfono, así que no nos dejaron llamar por teléfono a nadie y nos mandaron a la frontera con Chile. Nosotros estábamos acá, había un alambrado y estaban los chilenos al lado. Nosotros pensamos que el lío era con Chile. Y del otro lado los chilenos movilizaban y nosotros estábamos ahí. Y el 2 de abril cuando nos levantamos nos dijeron recuperamos la Malvinas, qué sé yo. Y yo estaba haciendo servicio militar en Tierra del Fuego. Entré en abril, no, en septiembre del 81. Nosotros estamos en un batallón que infantería de marina. Infantería de marina, viste en las películas, son esos que, lo que llegan a la isla, al lugar, desembarcan y bajan. Esos son infantes de marina. Nosotros desde que entramos al servicio militar hasta que fuimos a la guerra estábamos todos los días saltando y corriendo. Nosotros tenemos un estado físico mejor que un jugador de fútbol. Lo que no implica que el día que cayó la primera bomba nos cagamos las patas. Yo llegué el 9 de abril a Malvinas y nos bañamos una sola vez en toda la guerra. Calculo que habrá sido entre el 20 de abril, habrá sido 20 y pico de abril, no más de eso. Abril era seguro porque en mayo empezaron los bombardeos y ya allí no fuimos más al pueblo. El diario lo encontré porque nosotros estábamos en Malvinas en un Monte Williams que queda a 8 kilómetros de Puerto Argentino. Entonces, a mediados de abril nos llevaron al pueblo a bañarnos. Entonces nos llevan a bañar a un aserradero. Entonces cuando vamos al aserradero, qué sé yo, mientras esperábamos el turno para bañarnos, en una máquina de cortar madera encontré el diario y me lo agarré. Y la idea de principio era escribir más o menos lo que iba pasando en la guerra, la diaria, la que vivíamos todos los días. Porque durante el día no teníamos actividad bélica. La actividad bélica era los fines de semana y a la noche. Así que digamos que tiempo para escribir teníamos. Estuvimos presos en el aeropuerto una semana, que ahí jugamos un partido de fútbol con los ingleses en el aeropuerto, que siempre lo cuento, ganamos 2. En mucho tiempo con el tema de excombatientes. El fundador del centro de acá de excombatientes fui yo, en el 83. El diario lo tuve todo el tiempo yo, así, durante la guerra, sí, y después me lo sacaron el día que volvimos al continente. Yo estuve 15 días preso, así que más o menos el 27, 28 de junio, antes de subir al barco que nos revisaron, nos sacaron todo, me sacaron a mí el diario. Amagué a que me lo dejara, pero el inglés me miró con cara fea, come on, y tuve que entregar el diario. Creo que fue 2015, yo soy bastante malo con los años. Me llaman por teléfono del Ministerio del Interior diciendo que me tenían que devolver un objeto que yo había perdido en Malvinas. Entonces cuando le pregunto qué objeto, qué sé yo, me dice, no, tiene que venir, hay una ceremonia en el Museo Malvinas, justo ese año lo inauguraban. Y que la presidenta le va a devolver el objeto. Que yo. Y cuando fui, yo sinceramente ni sabía lo que era que me iban a devolver. Y bueno, y ahí anuncian, sube al escenario fulano y tal, qué sé yo, y le van a devolver el coso. Y cuando veo, era el libro mío, la agenda, mi diario, que no, yo ya te lo daba por totalmente perdido. Y después me contaron cómo era el tema, que después de no sé cuántos años por la Convención de Ginebra, todos los objetos secuestrados y una vez verificado que no tiene ninguna causa de peligro potencial para el país, lo tienen que devolver. Entonces por eso los ingleses lo devolvieron. Y me lo dieron a mí porque en el libro yo había puesto, en el diario había puesto que si me pasaba algo que se lo dieran a mi papá. Vos fíjate qué ingenuo, ¿no? Entonces por eso me localizaron. Nunca lo volví a leer entero. Le a pedazos a veces cuando leo las cosas que había escrito. Y no, lo tenía ahí como un objeto
mío, personal. Mis hijas, una animó a leerlo un poco, pero tampoco no, como que le cuesta entrar en esa parte de la historia mía. Y no, lo tenía ahí con la idea siempre de hacer algo para que la historia sea conocida por la gente como una historia de un tipo que estuvo en una guerra, digamos. Nos conocimos porque yendo al supermercado estaba Rodolfo, que era el encargado del súper, y yo tengo un vicio que es coleccionar camisetas de fútbol de todas partes. Entonces un día me empezó a parar, me decía, ¿esa camiseta de dónde es? Entonces yo le decía, era de Turquía, esa camiseta, ah, mira. Hasta que un día no sé cómo se entera que yo estuve en Malvinas. Entonces él me dice, mira, dice, a mí me gusta escribir, dice, y me ve, después al tiempo me ve por televisión cuando me entregan el diario, porque había salido por la televisión, la entrega. Entonces me dice, ¿te parece que en el diario, que si podemos hacer algo? Digo, a mí, mira, a mí me gustaría hacer algo que sea cortito, didáctico y que se le pueda llegar a los colegios para que lo lean como una historia, pero tiene que ser algo corto porque si no los chicos se cansan. Entonces me dice, ah, ¿por qué no hacemos el proyecto y lo pasamos y vemos si podemos conseguir gente que lo financia, si lo repartimos a los colegios gratuitos? Bueno, y estábamos trabajando, trabajó mucho Rodolfo con el diario. Un año y pico estaba trabajando y ya estaba en la parte final para armar la revista. Y fallece Rodolfo. Entonces, ahí un día María, que no me conocía en el barrio, esa no me conocía, me dice, yo soy amiga de Rodolfo, que dice esto, nos juntamos con un amigo, dice, y la idea es ver si podemos terminar lo que empezó él. Entonces ahí María me cuenta que ella trabaja mucho con el tema de telas, si se podía hacer algo, si me interesaba, digo, todo lo que pueda aportar, digo, pero la calidad para hacer las cosas la tenés vos, ya eso. Así fue como el diario llegó a María. Y el diario de Marcelo, empecé a preguntar quién era Marcelo. Y todo el mundo me decía, era el de la camiseta de fútbol, María lo tenés que conocer porque vive en la otra cuadra de tu casa. Bueno, yo soy súper despistada, yo no soy una persona que anda en la calle. Y bueno, hasta que una chica me dio el teléfono eh, y lo llamé por teléfono y se lo devolví. Y le propuse esto de hacer el diario textil. Primero los diarios me llaman mucho la atención. Yo no lo he hecho el diario íntimo cuando era adolescente, pero me llaman mucho la atención y me llama la atención que alguien, porque esto puede llegar a ser íntimo, me llama la atención que él haya sido eh, bastante bueno en darlo para que lo conociera la gente. Lo primero que hice fue la isla. Discutí mucho con un docente que tuve yo en la facultad sobre el color, porque el rojo es sangre para mí, es decir, yo creo que eso está manchado. Y bueno, lo primero que hice fue el archipiélago todo. Y después empecé a interiorizarme sobre cada carta que él hacía, que supuestamente hacía, no sé, ¿las mandabas las cartas? Algunas sí. Y era muy difícil, no quería hacer toda la letra. Entonces empecé a jugar mucho con que, suponete, yo sé que él es hincha de Central, entonces le hice una cancha, aparte tuvo unas canchitas de fútbol, entonces yo sé que sus amigos se traduce a lo futbolístico, ¿entendés? Aparte tuve un hermano yo que también andaba, hay una generación que tuvo los botines siempre puestos en el hombro. El menú de guerra me lo propuso él. Me propuso un día en plena pandemia, cuando empezaba pandemia, en marzo, abril del 2020, me dijo, María, ¿por qué no hacemos algo de menú de guerra con eso? Y bueno, sí, a mí me llamó mucho la atención lo que comían. Bueno, a lo último me parece que no comían, pero incluso yo le pregunté sobre los chocolates y todo eso y no aparecieron los chocolates donde él estaba. Entonces hice el menú de guerra y después hice como una sátira, es decir, porque el tamaño del mantelito del menú de guerra quedó como el mantelito de los jardines de infantes.
Entonces, como en el diario está la lista de los que estaban en esa trinchera, hice 39 servilletitas individuales, sí, que tiene una el nombre, el apodo y el nombre verdadero de la persona, que son uno un soldadito y el otro una personita vestida de civil. Todo lo que sea traducir a arte para que otro mire desde otro punto de vista lo que uno vivió en un momento así, me parece piola, porque aparte es difusión, ¿no? Es difusión de lo que vivimos pibes de 20 años en ese momento. Yo siempre digo que uno tiene que justificar, nosotros, por lo menos los que estuvimos allá, tenemos que justificar la guerra por nuestros compañeros que murieron. Si yo digo que la guerra fue en vano, estaría diciendo que la gente, mis amigos que murieron en vano. Y ellos no murieron en vano. Después están todas las consideraciones políticas de la época, de los militares, cosas, eso yo no entro en esa parte. Yo digo que la guerra fue una cosa que nos tocó, estábamos haciendo servicio militar, hicimos lo que pudimos, bien, mal, la historia lo juzgará. Pero como murieron muchos compañeros nuestros, pude haber muerto yo. Y eso es suerte pura. La guerra, en un momento dado, una bomba un metro más, un metro menos, y no contás el cuento. Así que un poco la difusión de todo esto en memoria de ellos. Y yo creo que hay mucha gente que no sabe qué pasó en Malvinas. Y creo que es un poco lo que dijo Marcelo, es honrar a los que no están, y no solamente los que murieron en la guerra, sino los que murieron después y los que tienen muchas secuelas sobre eso. No es que solamente fue una guerra y punto, fue algo más. Y yo creo que hay un montón de gente que necesita conocer. Hay generaciones después de guerra que no sé. Y aparte es como que siempre hacemos lo mismo. Hay cosas que las tenemos que olvidar rápidamente. Y yo creo que esto no se tiene que olvidar.